Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en el portal maravilloso de Anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Gracias por su cobijo, como siempre, les agradezco enormemente y es un privilegio compartir este espacio primeramente con ustedes y posteriormente el tema que vamos a desarrollar es con dos importantísimas compañeras comunicadoras y además unas muy destacadas tuiteras. Ellas, independientemente de la amplitud de su espectro, por ejemplo, la maestra Ceci Tapia, que en Twitter es @solidaridad1000, ustedes la conocen, ella es maestra fiscalista, tiene un amplio espectro, también escribe, también es directora de redes del Club de Periodistas de México, por lo tanto tiene un amplio bagaje en su ser, en su conocimiento. Ustedes conocen a Delija, a quien es una persona que impacta muy fuerte en las redes. Ustedes la pueden leer en precisamente SDP Noticias, y también es una persona con una dinámica muy interesante y que interactúa en diferentes tópicos, en diferentes temas. Ella es Premio Nacional de Periodismo, hace análisis muy acuciosos, también ustedes la conocen, y bueno, pues con ellas, con estas dos grandes tuiteras, vamos a estar platicando el día de hoy. Y el tema, Ceci, querida, gracias, Delia, entrañable, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el significado de las redes, que antes lo veíamos como una opción, un dedo chiquito, digamos, de los medios de comunicación. Claro que el estudio que tiene un profesional que se dedica al periodismo es insustituible, es una metodología de investigación, de análisis, de una serie de circunstancias también de cómo desarrollar el lenguaje muy importantes. Pero aparte de todo esto, el ser reportero, el reportear, bueno, se han sumado muchos reporteros ciudadanos, los vemos en Twitter, pero pensamos en Twitter como un espacio totalmente libre. Y sí es libre para muchos de nosotros, pero al expresarnos podemos expresar muchas cosas. Al leer hay que tener mucho cuidado, lo mismo que es en la red, no todo lo que ustedes leen es lo cierto. Hay que hacer minería de datos, hay que analizar, hay que ver contextos, hay que dar seguimiento de los perfiles que se están dando. ¿Por qué? Porque aparecen muchos bots, los que les llaman bots, que son computadoras. Vamos a platicar precisamente con Ceci Tapia sobre un ataque muy fuerte que tuvo también Delija, divagante, ¿no? Quien tuvo esta serie de amenazas también en Twitter. ¿Qué sucede? Que hicieron un experimento muy interesante y vámonos dando cuenta cuándo son bots, cuándo también son los famosos trolls, que es gente pagada para atacar deliberadamente a un grupo, pero esos trolls después son manejados también, envían mensajes a las máquinas, y estas máquinas son las que pueden hacer muchísimas cosas y caemos en esas garras de una situación de violencia que no debe de ser. Hay que darnos cuenta que la metodología que se utiliza para desinformar en los medios convencionales, ¿verdad?, que conocemos así, pues ya se dan también y están muy activos y muy interesados en Twitter. Así es que, Ceci Tapia, muchísimas gracias, divagante querida, también muchísimas gracias, es un privilegio tenerlas. ¿Qué nos podrías decir, Ceci Tapia? Bueno, de redes, es algo muy importante. Primero, el Internet ya es para todos, y para todos estamos hablando niños pequeños, jóvenes y adultos mayores, toda la población. Hoy es tan impactante las redes sociales que se ha dejado de ver la televisión, la televisión lógica, porque hoy se ve la televisión por internet como este programa. Se leen las redes, el Facebook, el Twitter, el Instagram y muchísimas cosas. Se usa el WhatsApp como medio de comunicación. Yo, ante toda esta importancia, quiero invitarlos a algo muy, muy particular. Primero, a recordar que
antes que máquinas, antes que computadoras, antes que redes sociales, somos personas y que lo más valioso que tenemos es la familia. ¿Qué está sucediendo? Está impactando en casa porque hoy todos estamos en un aparato electrónico, llámese celular, computadora, tableta, lo que sea, de la marca que sea, y estamos olvidando hablar con nuestros hijos. Primero, tienen acceso a temas muy fuertes en que pueden impactar su crecimiento, los pueden enganchar delincuentes porque hay ciberacoso, porque hay ciberdelitos, que a mucha gente, de hecho, en este ataque que nos comenta Celeste, de repente decían, no existe el delito. Por supuesto que hay delitos en Internet, tan importante que es como que atrapan niñas, como que atrapan niños que son sustraídos de sus casas menores de edad por gente que se dedica a eso. Entonces, mucho cuidado con la lectura, mucho cuidado. Hoy tan importantes son las redes que hay empresas para los gobiernos y de todos, porque no vamos a decir que de uno solo. Sucede que todos los gobiernos en curso estatales y federales pues tienen sus bots, tienen sus trolls y tienen empresas dedicadas a esto. ¿Y qué es lo que está pasando? Están ensuciando la red y esto está generando una gran división en los ciudadanos, porque antes sí era temas muy polémicos como el fútbol, como la religión, y ahora los partidos políticos siguen siendo, que tan es así que amenazan, intentan amedrentar. Y hoy, por ejemplo, hablando de Twitter, mandan las mismas imágenes, que fue un ejercicio social que yo quiero comentarles, que Adelia y a mí nos mandan la misma pistola y nos piden lo mismo, cierren su cuenta o ahorita mismo vamos con ustedes. Y pueden revisar también para Julio Astillero, que fue, porque es un tema muy, muy delicado, y de repente yo hablo con una persona de seguridad y le pregunto, mira, me están atacando, imágenes horribles que tienen que ver con la guerra, con hechos deleznables en relación a asesinatos de mujeres, en asesinatos de otras personas, descabezados, que tiene que ver no necesariamente con las redes, sino con otros delitos como es el narcotráfico o como son las guerras. Entonces nos estamos dando cuenta que con esas imágenes te atacan y quieren amedrentarte y lo primero que te dicen es, cierra tu cuenta. Nos vamos dando cuenta, entonces, al hablar con esta persona de seguridad me dijo, síguelo, vas a ver que es una máquina. Y eso hice, antes de bloquear y reportar, que es el camino, y denunciar. ¿A dónde debemos denunciar? Denunciar, mira, en el delito a PGR, porque también tienen sitios para eso, a la Policía Federal, a la Gendarmería, avisar a Segova, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí hay respuesta. Eso es algo que debe ser conocido para todos. Resulta que mucha gente tiene miedo y dice, bueno, pues ya me denunciaron y ya me dijeron, voy a ir porque tengo una foto con un niño, como le pasó a Rubén Mingura, que le mando un saludo del Grupo Revolucionando, y que son tuiteros muy activos. Y entonces resulta que él está con su hijo o sobrino o su nieto, no sé, un niño, y le dicen, voy a ir por ti, por el niño que tienes en los brazos. Te das cuenta que son máquinas porque lo mismo que hacen, lo hacen con todos. Entonces, este es un llamado, primero a la tolerancia, primero al apoyo, a la unión, porque eso es lo que nos están dividiendo. Los troles, los bots y las empresas especializadas nos mandan datos falsos y esto está haciendo que la gente se pelee y se amenace y se amedrente, pero no necesitamos más violencia de la que ya hoy conocemos, Celeste. Además, queridos amigos, hemos platicado en estos espacios, en este espacio de anunciación que generosamente nos brindan para Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Es deliberado, son unas dinámicas que se dan para incomunicarnos. Son las guerras no convencionales de las que hemos hablado aquí, que ha hablado el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que ha tocado Juan Ramón Jiménez y que han tocado muchas personalidades que han estado aquí. Aquí no lo dijo el propio Daniel Stulin, no lo ha dicho el profesor Michel Chossudovsky en estos mismos micrófonos en Voces del Periodista, tanto aquí como en radio, Voces del Periodista Radio, y nos damos cuenta que es la misma receta que la trasladan precisamente al Twitter. Entonces el escenario se va complicando, pero en la medida que nosotros vayamos teniendo una reacción diversa, una reacción informada, que estemos con un conocimiento de causa y que avivemos mucho nuestro sentido común. Primero tener el conocimiento y después practicar mucho lo que deliberadamente se nos ha
adormecido, nos lo han adormecido, que es el sentido común, la capacidad de reacción, la capacidad de asombro, la capacidad de ser comunitario, la capacidad de ver por el otro. Entonces nos han tratado de volver, y en algunos aspectos han tenido un cierto éxito, seres egoístas, seres que nos apartamos y que además nos entretenemos con circunstancias que son totalmente banales y que no van más allá del fondo verdadero de lo que debemos ver. También se han estado utilizando diferentes medios, diferentes voces para llamar la atención nuestra hacia hechos o eventos que son, pues que sí causan indignación, que causan morbo, pero a veces es una cuestión que se alimenta y es reiterativa sobre un mismo tema. ¿Y qué sucede? Bueno, eso nos distrae de otro tipo de circunstancias que nos afectan muchísimo y que son los verdaderos intereses. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el Tratado de Transpacífico? ¿Qué está pasando con una circunstancia en cuanto a los tratados de los servicios, los contratos de servicios, los cambios de fondo que se están dando y que impactan directamente en la calidad de vida de todos nosotros? Entonces hay que ser muy agudos, procurar ver más allá, ver que esto nos va a detonar un ser más responsable, no caer en violencia, como dice la maestra Ceci Tapia. Y vamos a regresar para platicar con Divagante, que es del IJA 25, para que nos comparta su punto de vista. Ella es una periodista con mucha experiencia y que ve también esta circunstancia de integrarse a las redes de una manera que tiene que saber dominar diferentes elementos. Así es que nosotros agradecemos enormemente el que compartamos la vida, que ustedes nos permitan que les regalemos un pedacito de nuestra vida al compartirla juntos aquí en este espacio. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en este portal maravilloso de anunciación de la muy querida Tere García Ruiz, quien es un personaje fundamental para la organización de la sociedad civil. Así es que yo quiero también agradecer a mis queridísimos compañeros aquí en el estudio, a Rafael Melgar, Adolfo González, Marcos Velázquez, muchísimas gracias, a Alejandro Sánchez, Omar Becerril y a nuestro muy querido Chucho Arismendi, Jesús Arismendi. Bueno, muchísimas gracias a ellos, gracias a ustedes, a este enlace y este caminar por la vida. Yo le quiero pedir, por favor, a Delia, muchísimas gracias, divagante, Delia con una H intermedia, @Delija25 en las redes, para que ustedes la consulten, quienes no la conozcan, que yo creo que no, son pocos quienes no te conocen. Delia, querida, si nos compartes tu punto de vista, ¿en qué debemos de estar atentos quienes tenemos menos experiencia que ustedes en Twitter? Te lo agradezco muchísimo, a Tere, a ti, Celeste, Ceci, un gusto enorme, un placer estar aquí con ustedes. Pues sí, la situación es complicada. En redes sociales, los que tenemos ya algún tiempo, mucho tiempo se puede decir, nos damos cuenta cuál es la dinámica que se sigue. Es complicado porque no sabes quién está detrás de las máquinas, ¿no? Regularmente es una fotografía que ponen lo que le llaman de avatar o un nickname y sobre de eso es de lo que consultas. Pero cuando ocurren cosas, situaciones como la que nos ocurrió el día de antier a nosotros, la situación es complicada, ¿no? Porque tienes que analizar perfectamente quién, como dice Ceci, quién está detrás. Entonces lo que yo hago es empezar a lo que llaman stalkear, que es revisar quién te sigue, quién sigue a la persona que te está atacando, el por qué, su procedimiento habitual. Y lo que yo me percaté antier fue que eran, pues, chicos, realmente chicos, adolescentes, pubertos les llaman en las redes, que muchas veces no tienen pues otro que hacer más que estar molestando y se les hace como que fácil lanzar amenazas, copiar y pegar fotografías. Nos enviaron unos videos muy fuertes de ejecuciones, amenazas de vete, porque por el simple hecho de que yo di un RT a la amenaza que estaba sufriendo Ceci y por ende anexé a Osorio Chong, a la Policía Federal, a las personas que debían ser las indicadas para que tengan conocimiento de este tipo de conductas, ¿no? No sé si fue por la intervención o no, yo estaba pasando a Policía Federal cada uno de los ataques que me estaban enviando, yo se los pasaba de forma privada a Policía Federal y me contacté con ellos porque me siguen, tal vez por el tópico, la línea que yo manejo, que es más crítica política y adentrado hacia este lado, pues incluso muchas de las personas que me siguen, se ha creado como un nicho, ¿no? De las personas que me siguen, interactúo yo mucho con ellas, esa es una de las cosas que desde que empecé en Twitter, hace 8 años prácticamente, yo he llevado a cabo la retroalimentación y más de algunos se preocuparon mucho por las amenazas porque nunca me había tocado algo similar, ¿no? A pesar de que sí manejo temas complicados, crítica a gobiernos que no les gustan mucho, entonces me he dado cuenta cuando yo he hablado como de Graco, gente de Morelos me ataca y es raro porque no es gente que me lea ni gente que me siga. Cuando he hablado de Javier o cuando he hablado de Borge y llegan inmediatamente y me empiezo a dar cuenta yo y es divertido porque lo que decías hace rato, no solamente son máquinas, también hay personas pagadas por alguien que pareciera que se te avientan así como abejitas o hormiguitas cuando sienten que les ataca ciertos intereses. Pasa el día, al otro día es otra columna, porque yo escribo casi a diario, y entonces ya se olvidan de ti. Entonces es muy, 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 muy fijado ese punto, es muy fácil de detectar, ¿no? Pero en el caso de las amenazas que sufrimos el día de antier, pues yo sentí que eran más unos chicos. Al final cerraron algunas cuentas, sí les cerraron cuentas, nos estuvimos dando cuenta de ello. Yo les agradecí a los de Policía Federal y me contestaron. Entonces, quiere decir que sí actuaron, que sí nos están poniendo atención, que sí podemos hacer una denuncia y tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Aparte de que nosotros como madres y padres de familia también
creo que debemos poner más énfasis, más interés en nuestros hijos, porque yo te decía, son chicos, la mayoría, te das cuenta por su forma de expresarse, el que te digan ruca y con palabras altisonantes y cosas así, tú captas cómo hablan los chicos ahora, ¿no? Estos chicos también sufren mucho acoso, porque suele suceder que quienes más están sufriendo dentro de sus casas, pues se envalentonan más a través de una pantalla y expresan y ni todo siquiera es su de una coraje. pantalla, porque el que se ve no muchas veces no son ellos, ¿no? No son ellos. Pero también estos chicos, por esa misma situación, son más vulnerables. No sé si te has dado cuenta últimamente, ha habido chicos y chicas que se han suicidado por el bullying que sufren a través de Internet, de las redes sociales, Exacto. de Facebook. Entonces, esto es bien importante y lo decimos como madres de familia, ¿no? En este tenor es muy importante, aunque también está otro perfil de bots, o sea, y más que nada bots, quien tenga dinero para pagarlo. Aquí serían trolls más bien, pero también hay gente que hace grupos. Yo me percaté de esto porque yo también vi la circunstancia de ellas. Me sumé de una manera discreta porque yo también he sido víctima de amenazas de una manera muy directa. Entonces a mí me recomendaron, digamos, no escalar mucho esto, pero estuve viendo. Yo les recomiendo, queridos amigos, que cuando... Yo no soy experta en Twitter, yo tengo relativamente poco tiempo en él, pero no admitan a cualquier persona. Antes de admitir, vean. Hay veces que se pueden pasar porque uno no tiene el tiempo, uno no se da cuenta, no se percata de ello, pero sí es bueno cuando uno pueda ver esto, porque lo utilizan a uno. Muchas veces son personas que se suben y que han detectado que uno toca un tema u otro tema u otro tema. Entonces, cada persona que esté interesada en algún tema o que le moleste la actitud o los comentarios que uno hace, van colocando a huevitos o a personas que ponen la cara a una foto que no son de ellos y entonces los van subiendo. Ahí se quedan quietecitos, pero en cualquier momento ya se suben, ya vieron quién está con uno. Es una circunstancia que hay que seguir con ello, no por ello también porque esta es otra forma de censura o de que nos autocensuremos. Entonces hay que ver todo este fenómeno de una manera multidimensional, multifactorial. Entonces sí están estos jovencitos, sí están muy vulnerables, pero también hay gente que no tiene trabajo, no tiene empleo, que son fácilmente jalados por la necesidad y que bueno, por la necesidad, aunque no se justifica lo que hacen porque realmente es una prostitución que se hace del propio ser al admitir por pago estar ofendiendo a alguien porque te pagan o hacer lo que sea por un pago que no sea alguna cuestión digna, ¿no? En este tenor, tener este cuidado, también darnos cuenta de los políticos, de los intereses políticos que están, los que antes eran en las campañas, ahora ya casi son constantes porque casi todo el tiempo se la viven en campaña, haciendo futurismo, y entonces también vamos viendo perfiles extraños que se van subiendo. Yo les sugiero esto, les sugiero que con los muy jovencitos se tenga mucho cuidado en las redes, que estén no muy cercanos a ellos, si hay información en algunas cosas, que estemos supervisando y nosotros también analizar qué tanto puede ser creíble una cuenta o no. Y nos demos cuenta porque hay quien sígueme y te sigo, y es como si coleccionaran estampitas y quieren ver como que tienen muchos seguidores, aunque los seguidores pues no realmente sean unos seguidores, sino sean una utilización y un elemento para precisamente boicotear a quien cree que lo siguen. Entonces vamos a ir a un corte, no tardamos. Yo seguramente, y quienes nos están viendo en las redes, por supuesto, ya saben todo esto que estamos diciendo. Tal vez nos digan, bueno, están repitiendo algo que ya es obvio y ya lo sabemos, pero nos sentimos en la obligación de que tal vez haya quienes no lo sepan o quienes no tengan este conocimiento y nos estén viendo. Y por eso, que es un punto vulnerable, es por lo que tenemos que tocarlo. Vamos a tocar también, hay otro punto de vista de un análisis mucho más amplio desde el punto de vista político, la utilización de esto, la utilización del engaño, el ser camaleónicos de algunos medios de comunicación para que parezcan que son de una filia cuando en realidad están actuando en contra de lo que aparentemente apoyan. Entonces, son cuestiones
emociones que se van degradando y deformando, que son metodologías que ojalá puedan ver, puedan checar el libro extraordinario de Daniel Stulin que se llama El Instituto Tavistock, para que veamos cómo ha ido escalando las técnicas y las tácticas para lavarnos el cerebro, para escalar a nuestras emociones, para atemorizarnos, para hacernos reaccionar como ellos ya nos tienen condicionados hasta cierto punto. Yo nada más quisiera decir que hace unos cuantos años, no muchos, hace unos 15 años, platicar de muchas de las cosas que estamos platicando sería absurdo. Bueno, pero ¿dónde está el sentido común? ¿Cómo me van a engañar? Bueno, han escalado. Simplemente veamos la baja calidad de muchos de los contenidos que tienen los contenidos. Cómo han ido cambiando los mensajes en los mismos canales de cable, no solamente en la televisión abierta, en los especiales de cable donde se habla de gente que colecciona armas, la maravilla de las armas, meternos en la vida de personas para circunstancias totalmente extrañas. O sea, sacan una serie de reality shows tan obsoletos, tan degradantes, para que pensemos que eso es lo natural y nos vayamos acostumbrando a la mala calidad de los contenidos. Vamos a un corte, no tardamos, regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, para redondear solamente con esto del Twitter y de aquellos que no somos avesados en el Twitter, como sí lo son Solidaridad 1000 y Delija 25, bueno, decirles a ustedes que pues yo lo que me puse a hacer ante las amenazas que ya recibieron de unos supuestos sicarios fue meterme y bloquear a todos sus seguidores, a todos los que ellos seguían, y al rato fui dejando nada más algunos que yo me fui dando cuenta que se repetían muchos. Me di cuenta que es un grupo pequeño, que tienen muchas cuentas
y que se va cruzando. Entonces a la hora de bloquear, pues va saliendo el rojito. Entonces cuando te quieres meter a otra persona, pues me di cuenta que ya tenía todos bloqueados menos a 2, por ejemplo, ¿no? Y así se va cerrando este círculo, porque sí es cierto, y en el corte me decía del IJA 25, y yo te pido no lo compartas, que es, por ejemplo, Facebook está regulado, hay cierto tipo de contenidos que no puedes subir, y que esto no sucede en Twitter. Aquí vienen las dos vertientes, ¿no? Que dicen, bueno, es que es la libertad, acotar la libertad. No, la libertad se corta donde tú estás incidiendo en el derecho de otro. En este contexto se suben muchas redes de trata de personas, de captar niños, como lo decía Ceci. Entonces yo creo que hay que tener un sentido común, regresar, porque no es el maniqueísmo, ni todo es bueno ni todo es malo. Nosotros también como ciudadanos debemos de tener el sentido común muy alertado, ¿no? Delia. Muy avesado, sí, porque contrario a lo que Alerta, sucede, sí. contrario a lo que sucede en Facebook, que si subes desnudos o subes videos de ejecuciones, este tipo de violencia, inmediatamente si alguien te reporta o Facebook te lo borra, te lo quita, ¿no? E incluso pasan días hasta que tú puedas utilizar tu cuenta. En Twitter no, en Twitter puedes subir lo que quieras, puedes encontrar lo que tú se te antoje. Está permeando mucho la prostitución. Eso es alarmante porque volvemos a lo mismo, no está regulado y te exigen cierta cantidad de años, pero pues no te la verifican. Tus hijos pueden entrar y tener un Twitter aún tengan 5 años. Entonces, son desnudos integrales, son cosas fuertes, son videos como los que nos estuvieron enviando, pornografía al por mayor. Que yo creo que peor que la pornografía mal, pero hay un tipo de circunstancia peor, como las ejecuciones. O sea, vas viendo que te va ascendiendo todo, ¿no? En este caso, Ceci, tú sobre qué subrayas, qué nos recomiendas. Yo quiero invitar mucho a la vigilancia. Y los valores, porque eso es lo que tenemos que inculcar en casa. Hay quienes quieren seguidores, porque ¿qué quieres en una cuenta de Twitter? ¿Qué quieres en una cuenta de Facebook? Y hay mucha gente que dice, bueno, para que tenga yo más seguidores, pues voy a enseñar mi cuerpo desnudo, o jovencitas o jovencitos voy a enseñar mis abdominales o mis pechos. Y entonces, ¿qué pasa con la familia? Igual y ¿qué pasa con los valores? Porque ¿qué quieres en las redes sociales? Yo lo que quiero invitar es, bueno, si tú quieres informarte, quieres leer, quieres convivir, quieres conocer, tienes un interés en las ciencias naturales, en la historia, o solamente conocer gente, bueno, ¿qué gente quieres conocer? Y ese es el tipo de vigilancia. Y en casa, pues bueno, ¿por qué un adolescente se va a tomar fotos? ¿Por qué? O sea, ¿cómo enseñarles a alguien que esas cosas no tienen valor? No importa que tengas 1 millón de seguidores si es porque mostraste tu cuerpo o tienes algunas escenas privadas o que deberían ser privadas para ti y que a lo mejor tú lo que haces es venderlas y entonces tienes 1 millón de seguidores. ¿Qué es lo que quieres en redes? Entonces, esto es familiar. La invitación es muy importante. La familia es primero. Los mexicanos hemos resistido todas estas guerras híbridas, hemos resistido muchísimas cosas muy difíciles por la familia. Es algo que es una creencia personal. Entonces, hagamos familia. Yo siempre los he invitado a eso. Es importante las redes sociales, es importante saber, pero sí es que hagamos nosotros una mesa redonda sin celulares, sin medios electrónicos, que sí funcionan, pero lo más importante es la comunicación en casa. Entonces, ¿qué quieres? Es la vigilancia, es evitar que nuestros adolescentes, nuestros hijos suban cosas que pueda llamar a depredadores. Y también, si tú te das cuenta de algo que puede estar cometiendo un delito, como es la trata de personas, como es lo que está sucediendo con los niños que los están abusando, entonces sí reportarlos, porque sí contestan, que lo que nos comenta Delia, sí contesta la policía, sí contestan las redes de pederastía que existen, detenerlas, y solamente depende de nosotros. Entonces, yo creo que sí, la noticia buena es que hay que tener confianza y que estamos todos, que en las redes están todos, porque de repente hay quien dice, voy a cerrar mi cuenta, es que tengo miedo, nadie me va a escuchar. No, por supuesto que sí, por supuesto que hay, y que es muy difícil que se salga de la red a la vida real. Entonces, eso también, tener mucho cuidado. En el ejercicio social que yo le comentaba a Celeste que hicimos fue seguir al troll o bot y darme cuenta que inmediatamente después de la amenaza me
me dice hola, como si fuéramos amigos. Entonces es una máquina que intenta replicar la actividad del ser humano. Entonces mucha atención con la información falsa, porque eso también investiguen antes de dar un RT o de dar una difusión a una imagen que pudiera ser una mentira. Muchísimas gracias. Exactamente, queridos amigos, hagamos la imagen, veamos de qué se trata. Redes, puedes tú pescar precisamente y tener en una red algo que sea muy positivo, pero también esas mismas redes te pueden envolver. No permitamos esto, tengamos el sentido común y que no se nos olvide que lo más importante es la vida cotidiana, porque estamos en el aquí, estamos en el ahora, pero no estamos en el aquí. Muchos jóvenes o la familia, como decía Ceci, como decía Delia, cada quien está con su aparato, ya lo hemos dicho, lo ha repetido muchísimas personas, pero es cierto, hay que poner cierta disciplina. ¿En qué tenor? Hay una vacuna que nos fortalece como sociedad, como familia, como individuos, pero como individuos comunitarios. ¿Cuál es esta? Bueno, pongamos una disciplina y decimos a la hora de la comida o a la hora de la cena, a determinada hora nos vamos a juntar y está prohibido los teléfonos, los celulares, porque la vida real está fuera. Nos damos cuenta también y nos damos cuenta que salen unas notas recientemente de que cada vez hay más jóvenes que están encerrados, que quieren estar aparte. Claro, con el mundo que nos muestran, con el mundo lleno de horrores que nos muestran, porque también nos damos cuenta que lo que vemos, no nada más en el Twitter, ahorita estoy yo hablando de YouTube y de otros canales. Bueno, ahí también hemos visto ejecuciones, ahí hemos visto muchas cosas que decimos, ¿por qué algunas cosas sí las controlan, otras cosas no? Entonces, estamos en un mundo convulso, que de eso se trata, de que tengamos también, o nos confundamos, también el exceso de información confunde. Entonces hay que ser más selectivos, queridos amigos, hay que ser más solidarios, hay que gozar de la vida. Hay cosas y lo mejor de la vida está afuera de una pantalla. Finalmente, por eso vivimos, por eso existimos, somos de carne y hueso, necesitamos el contacto del otro, el abrazo del otro. Eso es insustituible. Usemos las redes porque son muy útiles, pero utilicémosla a nuestro favor. Entonces, esto es lo que quisimos compartir el día de hoy con ustedes, independientemente de que digamos que la libertad de expresión, ya hablando de temas que inciden, es un campo minado. Y parte de esas, pero hay que transitar por él, siempre lo he dicho. Nada más que ahora estas minas, que podemos pisarlas y explotan y nos destruyen, debemos de ser más cautos en darnos cuenta dónde pisamos, por dónde vamos. Porque esto finalmente lo que se trata es de que que nos automaticen y que reaccionemos como se espera que reaccionemos. Voltemos a ver la realidad, voltemos a ver qué pasa con nuestros recursos naturales, quién los tiene, quiénes los explotan, qué pasa con el agua contaminada, cómo están reaccionando o no reaccionando las autoridades, qué pasa con nuestra vida, con la forma de contrato de los trabajadores, qué pasa con los derechos que se tienen como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nosotros mismos y qué estamos permitiendo que se haga con nosotros mismos? Así es que la lectura siempre es importante, la educación, luchar por nuestros derechos, organizarnos y utilizar el diálogo de manera plural, ser tolerantes. Así es que, amigos, esto una vez más lo compartimos con ustedes. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos hacer este ejercicio de comunicación, que aunque es a través de la red, bueno, es convocando también a mirar afuera de la ventana y que veamos cosas tan maravillosas que se tocan en esta ventana cuando se utilizan, como lo hace, por ejemplo, Anunciación, este perfil, que ve las temáticas profundas de organizaciones de la sociedad civil, esa sociedad civil que sale a la calle, que ve, que utiliza las redes para beneficio, pero que está haciendo algo por los demás, que está volteando a ver al otro. Entonces, seamos comunitarios siempre. Gracias, maestra Ceci Tapia, solidaridad, mil gracias. Divagante, gracias, Delia querida, del IGA 25. Y a ustedes, más que nada, muchísimas gracias. A los compañeros aquí en el estudio, muchísimas gracias. Y desde Anunciación, el corazón. Gracias, Tere querida.
Tere García Ruiz. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima y recuerde que Voces del Periodista también está en radio, en ABC Radio, la 760 de AM, que está en todas las frecuencias de Organización Editorial Mexicana, también en el gran grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Estamos en la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y parte de Estados Unidos en radio, en directo y ahora aquí en esta oportunidad maravillosa con Anunciación. Les quiero. Gracias. Que impacta muy fuerte en las redes. Ustedes la pueden leer en precisamente SDP Noticias. Y también es una persona con una dinámica muy interesante y que interactúa en diferentes tópicos, en diferentes temas. Ella es Premio Nacional de Periodismo, hace análisis muy acuciosos. También ustedes la conocen y bueno, pues con ellas, con estas dos grandes tuiteras, vamos a estar platicando el día de hoy. Y el tema, Ceci, querida, gracias, Delia, entrañable, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el significado de las redes, que antes lo veíamos como una opción, un dedo chiquito, digamos, de los medios de comunicación. Claro que el estudio que tiene un profesional que se dedica al periodismo es insustituible, es una metodología de investigación, de análisis, de una serie de circunstancias también de cómo desarrollar el lenguaje muy importantes. Pero aparte de todo esto, el ser reportero, el reportear, bueno, se han sumado muchos reporteros ciudadanos, los vemos en Twitter, pero pensamos en Twitter como un espacio totalmente libre. Y sí es libre para muchos de nosotros, pero al expresarnos podemos expresar muchas cosas. Al leer hay que tener mucho cuidado, lo mismo que es en la red, no todo. Gente que se dedica a eso, entonces mucho cuidado con la lectura, mucho cuidado. Hoy tan importantes son las redes que hay empresas para los gobiernos y de todos, porque no vamos a decir que de uno solo. Sucede que todos los gobiernos en curso estatales y federales pues tienen sus bots, tienen sus trolls y tienen empresas dedicadas a esto. ¿Y qué es lo que está pasando? Están ensuciando la red y esto está generando una gran división en los ciudadanos, porque antes sí era temas muy polémicos como el fútbol, como la religión, y ahora los partidos políticos siguen siendo que tan es así que amenazan, intentan amedrentar. Y hoy, por ejemplo, hablando de Twitter, mandan las mismas imágenes, que fue un ejercicio social que yo quiero comentarles, que a Delia y a mí nos mandan la misma pistola y nos piden lo mismo, cierren su cuenta o ahorita mismo vamos con ustedes. Y pueden revisar también para Julio Astillero, que fue, porque es un tema muy, muy delicado, y de repente yo hablo con una persona de seguridad y le pregunto, mira, me están atacando, imágenes horribles que tienen que ver con la guerra, con hechos deleznables en relación a asesinatos de mujeres, en asesinatos de otras personas, descabezados, que tiene que ver no necesariamente con las redes, sino con otros delitos como es el narcotráfico o como son las guerras. Entonces nos estamos dando cuenta que con esas imágenes te atacan y quieren amedrentarte, y lo primero que te dices es algo muy importante. Primero, el Internet ya es para todos. Y para todos estamos hablando niños pequeños, jóvenes y adultos mayores, toda la población. Hoy es tan impactante las redes sociales que se ha dejado de ver la televisión, la televisión lógica, porque hoy se ve la televisión por internet como este programa. Se leen las redes, el Facebook, el Twitter, el Instagram y muchísimas cosas. Se usa el WhatsApp como medio de comunicación. Yo, ante toda esta importancia, quiero invitarlos a algo muy, muy particular. Primero, a recordar que antes que máquinas, antes que computadoras, antes que redes sociales, somos personas, y que lo más valioso que tenemos es la familia. ¿Qué está sucediendo? Está impactando en casa, porque hoy todos estamos en un aparato electrónico, llámese celular, computadora, tableta, lo que sea, de la marca que sea, y estamos olvidando hablar con nuestros hijos. Primero,
tienen acceso a temas muy fuertes en que pueden impactar su crecimiento, los pueden enganchar delincuentes porque hay ciberacoso, porque hay ciberdelitos, que a mucha gente, de hecho, en este ataque que nos comenta Celeste, de repente decían, no existe el delito. Por supuesto que hay delitos en Internet, tan importante que es como que atrapan niñas, como que atrapan niños que son sustraídos de sus casas menores de edad. Porque lo que ustedes leen es lo cierto. Hay que hacer minería de datos, hay que analizar, hay que ver contextos, hay que dar seguimiento de los perfiles que se están dando. ¿Por qué? Porque aparecen muchos bots, los que les llaman bots, que son computadoras. Vamos a platicar precisamente con Ceci Tapia sobre un ataque muy fuerte que tuvo también Delija, divagante, ¿no? Quien tuvo esta serie de amenazas también en Twitter. ¿Qué sucede? Que hicieron un experimento muy interesante y vámonos dando cuenta cuándo son bots, cuándo también son los famosos trolls, que es gente pagada para atacar deliberadamente a un grupo, pero esos trolls después son manejados también, envían mensajes a las máquinas y estas máquinas son las que pueden hacer muchísimas cosas y caemos en esas garras de una situación de violencia que no debe de ser. Hay que darnos cuenta que la metodología que se utiliza para desinformar en los medios convencionales, ¿verdad?, que conocemos así, pues ya se dan también y están muy activos y muy interesados en Twitter. Así es que, Ceci Tapia, muchísimas gracias, divagante querida, también muchísimas gracias, es un privilegio tenerlas. ¿Qué nos podrías decir, Ceci Tapia? Bueno, Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en el portal maravilloso de Anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Gracias por su cobijo, como siempre, les agradezco enormemente y es un privilegio compartir este espacio primeramente con ustedes y posteriormente el tema que vamos a desarrollar es con dos importantísimas compañeras comunicadoras y además unas muy destacadas tuiteras. Ellas, independientemente de la amplitud de su espectro, por ejemplo, la maestra Ceci Tapia, que en Twitter es @solidaridad1000, ustedes la conocen, ella es maestra fiscalista, tiene un amplio espectro, también escribe, también es directora de redes del Club de Periodistas de México, por lo tanto tiene un amplio bagaje en su ser, en su conocimiento. Ustedes conocen a Delija, a quien es una persona que